vamos a hablar nuevamente de cambio climático, un tema que sin duda está en el primer lugar de la agenda, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y mucho más cuando hace algunas semanas les presentábamos acá el informe de la ONU, que realmente es preocupante sobre el calentamiento global, sobre las emisiones de gases efecto invernadero. Recuerden ustedes, los humanos, las actividades humanas, dice la ONU, son las responsables del calentamiento en el planeta en 1.1 grados. Desde 1850 hasta 1900 hasta la actualidad. Es realmente preocupante. ¿Qué hacer para concientizarnos aún más sobre esta temática del cambio climático? Pues la CAR va a realizar un foro importantísimo la próxima semana. ¿Qué hacer para enfrentar el cambio climático? Para seguir tomando conciencia sobre estos temas. Saludamos a esta hora a Óscar Giovanni Martínez. Él es PhD en Economía Forestal, consultor de la CAR Cundinamarca. Doctor Martínez, gracias por atendernos en Redman Noticias. Buenos días, Jenner. Y seguimos haciéndonos la gran pregunta, ¿cómo explicar esto que está sucediendo con el cambio climático, que no es nuevo, pero que hasta ahora se empieza a visibilizar aún más? Sí. Jenner, hace unas semanas el grupo de expertos de cambio climático de la Comisión de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, de la Convención, perdón, de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, liberó el 6º informe de evaluación sobre los conocimientos del cambio climático en el mundo. Este informe lo que nos está indicando fue que fundamentalmente las actividades humanas tienen un impacto importantísimo en el calentamiento global y que esto está causando y va a causar en los siguientes 30 y 40 años unos impactos muy relevantes con respecto a cómo los seres humanos vivimos en el mundo. Ahora, la gran pregunta es, ¿se puede frenar esto que está sucediendo? ¿Ya es muy tarde? No, aún no es muy tarde, según el informe, de la 6ª evaluación, aún no es tarde para tomar algunas acciones. Sin embargo, si no tomamos estas acciones, probablemente el mundo se va a ver en unos problemas graves. Sí. ¿Y qué acciones se han venido implementando desde instituciones como la CAR para tomar conciencia, para evitar este flagelo? Bien, una de las acciones más importantes que la CAR ha tomado en los últimos años es lanzar una serie de programas en los cuales se está educando a la gente que vive en el territorio CAR para que entienda cuál es el problema del cambio climático y para que comprenda cuáles pueden ser los impactos que van a suceder durante los siguientes años con respecto al calentamiento global, a este cambio climático y entienda cómo podemos actuar en conjunto para mitigar y para adaptarnos al cambio climático. ¿Cómo podemos aportar en nuestro día a día, desde la cotidianidad, para frenar estos hechos? Porque a veces, lo he repetido una y otra vez cuando tratamos este tema, vemos esos temas como lejanos. Eso a mí no me toca, eso a mí no me corresponde. Con lo que yo haga día a día no voy a mejorar esa situación. Y no es así. Claro que no es así, Jenner. Digamos que una de las cosas que podemos hacer los habitantes de Colombia y los habitantes del territorio CAR es, por ejemplo, una acción tan simple como caminar en vez de usar el carro particular, usar el transporte público. Esto, por ejemplo, aunque uno no crea, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que causan el calentamiento global y son los que están causando el efecto del cambio climático en el mundo entero. Una cosa tan simple como dejar de usar dejar de consumir algunas cosas que pueden generar más gases de efecto invernadero, pueden ayudarnos. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer de manera simple, como lo mencioné antes, es caminar en vez de usar el carro particular. Por ejemplo, usar el transporte público en vez de usar el carro particular, y esto podría reducir de manera importante los gases de efecto invernadero. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es utilizar materiales que tengan menos intensidad de carbono en la construcción. Perfecto. Por ejemplo, utilizar más madera en vez de utilizar más cemento en las construcciones que nosotros hacemos en el mundo.
es una realidad, los efectos del cambio climático, debemos tomar conciencia y eso lo hacemos con buenas actividades, con foros como ¿Qué hacer para enfrentar el cambio climático? El jueves 9 de septiembre, organizado por la CAR Cundinamarca. Oscar Giovanni Martínez, PhD en Economía Forestal y consultor de la CAR Cundinamarca, gracias por estar en Redman Noticias. Feliz día. Muchas gracias, Jenner.